en ese momento. Así que leemos desde el verso 1 y dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jah es su nombre. Alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Selah, la tierra tembló, también deshilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de los que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes ahí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jah, Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación, Selah. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la tiesta cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros del estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, Selah. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Presentemos este tiempo delante de Él. Padre, queremos rogar que tu nombre y que tu palabra, Dios, sea exaltada. Que tú puedas, Dios, hablar a nuestras vidas, Señor, y que aquello que tú deseaste, Señor, que nosotros pudiéramos aprender, Dios, pueda venir a nuestras vidas. Nos gozamos en el hecho que aun cuando esto fue escrito quizás algunos 3000 años atrás, tú has tenido a bien que sea tan actual y tan vigente a nosotros el hecho que podamos proclamarte como un Dios victorioso, como un Dios que estás presente en nuestro mundo, en nuestra familia, en nuestra intimidad, y como un Dios que te complaces en lo justo. Ayúdanos, Dios, a verte. Permite, Dios, que nuestras vidas no sean movidas por
las situaciones, las circunstancias, sino que te veamos a ti triunfando. En el nombre de Jesús. Amén. Pues la semana pasada empezamos hablando de este salmo y tocábamos distintos puntos. Llegamos al hecho de dividirlo en 6 secciones, que era un llamado a la intervención de Dios, los primeros 3 versos, un cántico antiguo de exaltación al Señor del verso 4 al 10, la descripción de las victorias divinas del verso 11 al 18, y fue básicamente lo que estudiamos la vez pasada. Hoy veremos los siguientes 3, que son alabanzas al Dios de la salvación del 19 al 23, referencia a una procesión en el templo del 24 al 33, y sexto, el Dios de Israel da fuerzas y victoria a su pueblo del verso 34 al 35. Fue muy grato el poder ver en ese salmo cómo Dios obraba y cómo cierto que tenemos enemigos, cierto que hay cosas que se pueden anteponer, pero nuestro Dios es más grande y es más fuerte que cualquier adversidad. Es bueno tener este cántico de exaltación y de victoria. Veíamos la vez pasada que a veces nosotros somos tan tímidos quizás, o tan débiles al momento de expresar la victoria de Dios, y que no lo hacemos tan enérgicamente como debería ser, como deberíamos proclamarlo. A veces los americanistas gritan con más júbilo cuando gana el América que cuando tú y yo celebramos la salvación de Dios. Es patético, no tiene comparación. O cualquier cosa que les puede causar efusividad, que gane un equipo de béisbol, eso es algo pasajero. Pero la victoria de Cristo en la cruz, ¿quién más ha podido hacer algo más glorioso? ¿Quién ha podido hacer una victoria aún más grande para que ésta sea olvidada? Pero tú y yo debemos proclamarla en todo momento. Veíamos una parte increíble de cómo un Dios tan grande, tan temible, podía ser tan cercano para poder ser padre de huérfanos y defensor de viudas. Hablábamos acerca de distintas imágenes que vemos ahí. Se hablaba de cómo las mujeres también estaban actuando, y veíamos distintos puntos. Terminábamos la semana pasada cómo es que este pasaje es tomado por Pablo en Efesios 4:8 y citaba justamente que él había llevado cautiva la cautividad. Y nosotros nos alegramos en el hecho de ser libres. Nos gozamos en el hecho de que Dios nos ha traído a una libertad que nadie puede entender. Estando nosotros siendo esclavos, Cristo nos libertó. El mundo, creyendo vivir en libertinaje, eso los ha llevado a esclavitud. Es un contraste muy grande. Su falsa libertad para hacer lo que yo quiero con mi cuerpo, para yo decidir, los ha llevado a una esclavitud, a sus propias concupiscencias y a su propio pecado. Y la gente continúa ese camino, y al menos que el poderoso Dios y que la poderosa palabra de Dios irrumpa en sus vidas, no hay forma que ellos por sus propios méritos puedan cambiar ese camino y el destino que llevan. Van justamente sobre esa senda, y eso nos lleva justamente al verso 19, y vamos ahí, hablaremos acerca de las alabanzas al Dios de la salvación. Tú y yo tenemos muchos cantos que a veces entonamos que son acerca de la salvación, pero nunca son lo suficientes. Podemos cantar y cantar y cantar, y esta es una manera de poder expresar a Dios lo que Él es. Justamente esta cuarta sección del poema
consiste en una doxología, es decir, en un himno, en un cántico breve que justamente tiene el enfoque de dar alabanza a Dios. La doxología debería ser parte de nuestras vidas en cualquier momento. A veces hay gente que tiene expresiones, pero llegan a ser meramente liturgia religiosa, ¿no? No sé, va a chocar y la sangre de mi Cristo. Y no que en realidad estés dando alabanza a Dios, sino que es una expresión. Como hay los que no conocen a Dios dicen sandeces, tú tienes ciertas ideas prefabricadas, pero a veces las decimos de manera tan rutinaria que ni las podemos razonar ni las podemos hablar. Pero es bueno que tú y yo proclamemos esto, y nunca será cansado y nunca será suficiente. Aquí el poeta bendice al Señor por los beneficios que recibe. Es un Dios salvador, un Dios liberador, un Dios que derrota a los enemigos, que aquí los describe como llenos de pecado, un Dios que permite la venganza, y en este contexto es una forma antigua de la implantación de justicia. Pero vemos el verso 19 e inicia con una expresión que tú y yo pudiéramos pasar muchísimo tiempo en ella. Bendito sea el Señor. Cada día nos colma de beneficios. Los beneficios de Dios no son pocos ni livianos, son muchos, no son intermitentes, son diarios y están siempre en nuestras vidas. Lo otro es que podemos ver que tampoco estaba limitado a ciertas personas, que tenía ciertos favoritos el beneficio de Dios. Dice, nos colma. Es decir, el pueblo de Israel podía cantar y decir, a todos nosotros nos colma de bendiciones. Y tú y yo lo podemos decir. Hay gente que nos es más fácil expresar, ay, qué difícil la prueba, ay, qué difícil lo otro, pero realmente nuestra boca debería estar más llena de beneficios y de proclamar lo que Dios trae a nuestras vidas. Yo recuerdo la primera vez que escuché este concepto de ver los beneficios, y para mí se me hizo tan extraño. Y escuchaba a una persona decir, no, pues es que se ponchó el carro y estaba como que muy angustiado, y la otra persona le decía muy sencillo, ¿por qué no miras los beneficios que a lo mejor Dios te libró de un accidente más adelante? ¿Y por qué no miras los beneficios que a lo mejor se podía salir la llanta de otra forma yendo a velocidad en una curva? Y pues tú dices, órale, pues con todos esos escenarios como que cambia la situación. Pero tú y yo somos buenos en verle el lado negativo. Hay gente que es negativa en todo su expresión, en todo su hablar, en todo su vivir, que nunca ve los beneficios de Dios. Y justamente esta es una de las situaciones. Si tú y yo enumeráramos cada día cómo Dios nos colma de beneficios, nuestra boca solo daría alabanzas y daría gracias. El problema es que tú y yo estamos tan enfocados en lo que no tenemos. No lo necesitamos, pero lo queremos. Es que yo fuera feliz si tuviera esto. Es que yo fuera así si tuviera lo otro. No, no serías pleno. De todos modos, aquí la expresión que dice nos colma, cada día nos colma, también se puede traducir como cada día nos carga o nos recarga de beneficios, o día a día nos sostiene en alto, decía un hombre. Aunque algunos puede que tengan más que otros, cada cual tiene su porción, tanto como pueda llevar. No todos los barcos llevan la misma vela, y por tanto Dios, para evitar un exceso, pone la cantidad que le corresponde para llevarnos con seguridad al cielo, nuestro puerto anhelado. Yo he escuchado a veces bueno, mi papá a veces o era amante de comprar que el melate y que revancha y que todas estas situaciones, ¿no? Entonces, a veces cuando desesperaba a mi hermana, ella le decía, pues si Dios no quiere que te lo ganes.
Pues ya no sigas en eso, confía en Dios, ¿no? Hasta que ya después que, no sé, le llenó la bolsa de piedritas y le dijo, pues Dios no le da a los alacranes, ¿no? Y es como una expresión de decir, pues Dios no quiere que lo tengas. A lo mejor te perderías si lo tienes, o a lo mejor te alejarías aún más. Hay gente que vive tan esperanzada en una lotería. Y es toda su confianza. Tiene un mundo de beneficios y él está ansioso de tener eso que le va a dar su satisfacción. Se va a acabar. Tarde o temprano se va a acabar. Los beneficios de Dios son innumerables. ¿Cuánta gente gasta muchísimo dinero para comprar salud? El hecho que tú al día siguiente puedas despertar y respirar con tanta naturalidad es una bendición tan grande de parte de Dios. Que tú y yo podamos caminar. Hay gente que sufre tanto en su espalda que al día siguiente, después de un esfuerzo, lo que tú quieras, amanecen tan malos. Mi jefe es una de esas personas que a veces cuando está tan malo se queda tronchado, dice él, y queda erguido su espalda que no se puede levantar. Y es un hombre de 43, 44 años. Y le ha pasado en varias ocasiones. Pero son cosas tan comunes que tú y yo no las vemos. Pero aquí la situación tiene aún más sentido en el nivel espiritual, porque dice, nos colma de bendiciones el Dios de nuestra salvación. Y yo ahorita les hablaba de beneficios físicos, materiales, pero ¿qué hay de aquellos que son espirituales? Decía Joseph Hall, ¿por dónde vamos a empezar a considerar esta grande misericordias? Por si no nos hubiera dado más que un mundo en que vivir, una vida en que gozar, aire para respirar, la tierra que pisar, fuego para calentarnos, agua para refrescarnos y limpiarnos, vestidos con que cubrirnos, alimento para nutrirnos, suelo para renovarnos, casas para cobijarnos, muchas criaturas para servirnos y deleitarnos. Aquí tenemos una gran variedad de beneficios, pero si partimos de lo que Dios ha hecho por nosotros como hombres, consideramos lo que ha hecho por nosotros como cristianos. Y aquí viene lo interesante. Vemos que Él nos ha abrazado en su amor eterno, que nos ha modelado de nuevo, nos ha dado vida por su espíritu, nos ha alimentado con su palabra, vestido con sus méritos, comprado con su sangre, pasando a ser de viles a gloriosos, de una maldición a revestirnos de bendiciones, en una palabra que Él se ha dado a sí mismo por nosotros, su Hijo por nosotros. Oh, la altura, la profundidad y la anchura de las ricas misericordias de nuestro Dios, entrega ilimitada, sin fondo y sin tope, los beneficios divinos cuya inmensidad alcanza el mismo centro de esta tierra hasta la extensión ilimitada de los mismos cielos. Qué increíble cómo este hombre lo expresa. ¿Tomas tiempo para dar gracias a Dios de los beneficios del cambio en tu vida? Recordábamos cómo reaccionábamos antes o cómo nuestra vida era tan empecinada en el mismo pecado y que ahora tú puedes tener la libertad y tú puedes decir, qué increíble que yo era tan fácilmente seducido. Pero ahora, gracias por el poder del Espíritu Santo, yo no tengo que ceder a esas situaciones. Y gracias a su salvación, yo puedo confesar que Él me ha bendecido y Él me ha prosperado espiritualmente. ¿Cuántas veces te detienes a dar gracias por el hecho de estar vestido con los méritos de Cristo? No tus propios méritos, lo que Él ha hecho. Tú y yo venimos y podemos cantarle a un Dios santo, presentarnos delante de Él. ¿Cómo es que no hemos sido consumidos? Pues justamente por los méritos de Cristo. Hemos sido revestidos, hemos sido expiados por la sangre de Cristo. Y cuando Dios viene y mira nuestras vidas, mira la santidad de su Hijo. ¿No es eso algo glorioso? ¿No es eso algo en lo que es digno de ser glorificado todos los días?
Cantamos, siendo que antes era tu enemigo, ahora puedo comer a tu mesa. Eso es algo maravilloso. No estamos nosotros esperando la ira venidera. Nos gozamos que la ira de Dios quebrantó al Hijo amado en esa cruz por amor a nosotros. Y esto es algo en lo que nosotros podemos descansar. Nos ha colmado de bendiciones y no por nada ese Selah se encuentra ahí. Tú y yo pudiéramos meditar en el Dios de la salvación en tantas cosas. Esta bella y breve oración resume todo lo que Dios hace por nosotros. Nos da el pan de cada día, perdona diariamente nuestros pecados, cada día nos da tranquilidad de conciencia mediante su palabra, nos cuida y protege nuestra vida, protege a la iglesia de la destrucción. Alabado sea el Señor, el Dios de nuestra salvación. Hay tantos enemigos de la iglesia, hay tantos enemigos de los pastores, hay tantos enemigos de familias que agradan a Dios, de hombres que quieren agradar a Dios, gente que se levanta y en su maldad dice: yo voy a hacer que esa persona caiga, o que esa persona perezca, o que esa persona quede mal, que no se vea tan puro como está. Dios nos cubre y lo alabamos por su protección cada día. El hecho de que esta congregación o el hecho de poder estar aquí es un beneficio maravilloso de Dios. El que podamos tener un lugar donde reunirnos, el que Dios haya provisto en su tiempo un lugar para tenerlo, los medios para poderlo adquirir, son grandes beneficios que Dios nos ha dado. Pero a veces nuevas generaciones no lo valoran. Continuamos al verso 20. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y esto traducido sería una liberación externa. Y dice: y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Y esto es que tú y yo podemos confiar nuestra vida plenamente. Yo no puedo casar el hecho de un cristiano que tenga un pavor a morirse cuando realmente su confianza está en Dios. No puedo conciliarlo. ¿Dónde está la confianza en Dios? Yo no quiero decir que cuando estés en una situación adversa, o aquellos hombres que eran perseguidos y su corazón iba a estar revolucionado y que a lo mejor iban a estar temblando sus piernas, no lo sé, al final de cuentas somos carne. Pero yo no me imagino a alguien que, no sé, tenga tanto temor, que no quiera ni dormirse porque no sabe si va a despertar al día siguiente. Cuando tú miras a alguien confiado en Dios, es tan diferente. Puede confiar y decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Dios nos da una tranquilidad diferente. Algo que a veces no recordamos es que Dios tiene todos los medios de llevarnos de la muerte a su propio cuidado. Él guarda la llave de la puerta que nos hace salir de la muerte. Dios guarda todos los pasajes. Cuando los hombres creen que nos han encerrado en las garras de la muerte, Él puede abrir y liberarnos. Es increíble la cantidad de testimonios de gente que se encontraba en peligro de muerte, o gente que se encontraba en un peligro tan extremo y que clamaban a Jesucristo en ese momento y Dios los liberaba. Y la gente teme de muchas formas el morir. Y es bien fácil estar en una situación tan cómoda como la de nosotros y proclamar Filipenses 1:21. Es fácil hacerlo, pero cuando estás en peligro de muerte, no me quiero ir. Y tantas cosas que vienen a nuestras vidas.
Este versículo proclama que todo lo que está relacionado con la vida y con la muerte está en las manos de Dios. Tú y yo podemos confiar porque hemos creído en Él, porque Él ha sido, lo que dice el verso anterior, el Dios de nuestra salvación. Pero ¿qué pasa con el que no tiene ese Dios de la salvación? Bueno, la situación es muy diferente y lo vemos en los versos 21 al 23. Si alguien me ayuda a leerlos de corrido. Fíjense, no es un pasaje bonito, menos el 23. Pero aquí lo que te está diciendo es, bueno, si es el Dios de tu salvación, Él puede salvarte, librarte de cualquier cosa, incluso de la muerte. Pero cuando no es el Dios de la salvación y tú eres un enemigo, entonces vemos lo que va a pasar. Y eso es lo que te dice desde el verso 21. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. Los pecadores obstinados hallarán que la providencia los vence a pesar de su obstinación. Cuando venga la segunda venida de Jesús, sus enemigos hallarán sus juicios y será terrible. La expresión ahí que no es tan común para nosotros en el verso 21 que dice la testa cabelluda, se refiere a una costumbre antigua de los soldados que se dejaban crecer el cabello cuando ellos salían del lugar, iban y peleaban y no se cortaban el cabello hasta que venían victoriosos. Entonces él decía, eso que ellos tenían como para poder proclamar su victoria, pues también va a ser quitada, va a ser herida. En el siguiente verso te hace una expresión de Basán, y la semana pasada veíamos que Basán era uno de los montes más altos. Entonces aquí está haciendo una comparación que diciendo que ni de las alturas de Basán ni de las profundidades del gran mar puedes esconderte de este Dios. ¿Cómo puedes esconderte de Dios? El ojo que todo lo ve, aquel que todo lo sabe, aquel que está en todo lugar. ¿Cómo lo puedes hacer? Somos tan patéticos y tan ingenuos como Adán y Eva escondidos detrás de un árbol. Por favor. Y Dios todavía les sigue el juego. ¿Dónde están? Dios sabía dónde estaban. La gente se esconde, viaja a otros países para no ser extraditado, se mueve a otros lugares, se esconde, se sumerge en túneles donde no hay redes, donde no hay luz. Pues déjame decirles que aún ahí Dios los encuentra. De cualquier lugar, de lo más alto, de lo más bajo, de lo más profundo, Dios los va a encontrar. Génesis, si me ayudas a leer Amós 9 del 2 al 4. Y justamente les aseguro que ese libro está en su Biblia, porque a veces son de esos libritos, los profetas menores que no vemos. Pero justamente en este profeta y que habla tan fuerte acerca de lo que va a venir y de la ira de Dios y cómo va a traer tantas calamidades, podemos ver este mismo sentir. Aquellos que no han encontrado al Dios de su salvación, aquellos que no lo proclaman, que son sus enemigos, ¿sabes qué? No hay lugar seguro para ti. Del verso 2 al 4, Amós 9, del 2 al 4.
Fíjense, qué fuerte. Es muy fuerte este pasaje. Y la gente no conoce este amor, este Dios de ira y de justicia, sino solo un Dios de amor. La gente se escuda en decir: yo puedo hacer y deshacer, no le hago daño a nadie más. Dios es bueno, Dios sabe. Qué fácil. Ahora veía uno de esos memes, ya ven que hay por todos lados, y el meme tenía una cara muy feliz porque le decía: tus pecados te son perdonados, y el hombre así como que muy feliz, y abajo decía: vete y no peques más, y una carota, ¿no? Como diciendo: pues ¿por qué me dices eso? La gente tiene solo la idea del de arriba. Tus pecados te son perdonados. Dios es bueno, Dios es amor. Pues sí, pero el mismo Cristo que decía esto también les decía: si me amas, guarda mis mandamientos. Hemos tratado de desvincularlo completamente, lo que yo creo con lo que yo hago, con la manera en que yo vivo. No es posible hacerlo. Y yo no sé tú, pero cuando tú lees esos pasajes de Basán hasta las profundidades de lo más alto, lo más pequeño, aún del Seol o hasta el cielo, ahí voy a descender y te voy a mandar la serpiente y te va a morder, y yo te voy a ver, mandaré espada, los mataré y pondré mis ojos para mal, no para bien. Es un juicio terrible. Es un juicio terrible. Y el problema es que a veces tú y yo no lo creemos. Si creyéramos en un juicio tan terrible, mi hermano, tú y yo no pararíamos de predicar el evangelio. Y por eso es que tú ves tan claro que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú quieres sufrir ese tormento? No. Pues deberías con ese mismo amor pensar en tu prójimo y que no sufre ese tormento. Entonces, háblale de Dios. Preséntales el evangelio. Es que se van a enojar y es que no me van a volver a hablar. Pues qué bueno. Pero proclama el evangelio en el tiempo preciso. Y aún continúa en el verso 23 y se pone más sangriento. Hay mucha gente que se escandaliza cuando ve estos pasajes. Verso 23: porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos. Es decir, en esta batalla va a haber tanta sangre que por donde quiera que tú camines vas a estar pisando charcos de sangre. Y dice ahí: y de ella la lengua de tus perros. Es decir, todos los perros van a estar ahí lamiendo la sangre de todos esos. No es una expresión bonita, es una expresión fuerte. Para nosotros, en el sentido espiritual, este versículo nos parece duro, pero leámoslo en el sentido interior y deseando la total destrucción del todo mal, y que el error y el pecado sean objetos de desprecio profundo. En la Biblia tenemos un ejemplo de la sangre de Acab, ¿recuerdan? Y esa misma expresión de ser lamida. Y tales frases quizás nos repugnen verlos en la Biblia, pero son de forma proverbial para enseñarnos una justa venganza. Y que no va a haber nada que quede impune, que no va a haber nada en que Dios no aplique su justicia perfecta. Si tú y yo imaginamos los desastres más horribles que puedan ocurrir en esta tierra, vamos a tener solo un pálido reflejo de lo terrible que es el infierno. Este horrendo cuadro nos advierte que tengamos cuidado para que no suframos nunca las terribles consecuencias de la impenitencia y de la incredulidad. Ciertamente Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad, pero los que rechazan esa invitación y continúan en su pecaminosidad van a experimentar los horrores del juicio eterno. Es algo atroz. A veces tú y yo vemos, no sé, devastaciones como inundaciones, terremotos, tsunamis, tantas cosas. Eso no es nada.
El infierno es real. El juicio de Dios es real. Y a veces nuestra praxis o nuestra manera de vivir se parecería tanto a la de los testigos de Jehová. No hay infierno, porque ya es suficiente castigo con el hecho de que no vayas a la gloria, al paraíso. Entonces te vas a quedar aquí. Y ya, hasta ahí quedó. Pero eso no es lo que dice la Biblia. El que habló más acerca del infierno fue el mismo Jesús. ¿Es aterrador? Sí. Yo hablaba con un hombre que nosotros escuchamos, y a mí me encanta escuchar, se llama Sugel Michelén, y nos tocó verlo a Gerson y a mí en Los Ángeles, y yo me acerqué de metiche y hocicón que a veces soy, a hacerle ciertas preguntas. Ya ahí voy yo con él caminando, y le empecé a hacer preguntas y cosas en las que yo estaba lidiando, y él decía: la doctrina del infierno es algo muy fuerte, me decía. Es algo que me puede a mí en mis emociones. Es algo fuerte. Pero la Biblia no me llama a ser emocional y sentimental. Me llama a creer lo que dice en su palabra. Y yo dije, tiene tanta razón. A veces tú y yo, nuestras emociones, queremos cambiarle. Y tienes a alguien de tu familia y se lo quieres aderezar un poco o endulzar un poco la consecuencia. ¿Sabes qué? No lo estás ayudando. Definitivamente lo que tú estás haciendo es que ellos digan: pues no está tan mala la consecuencia, entonces me voy de bruces, le sigo. Es un cuadro feo, es un cuadro triste, pero realmente nos gozamos en el hecho de la justicia de Dios. Y eso es algo en su carácter. Dios es justo, sus juicios son justos. Verso 24, aquí empezamos la quinta sección, y aquí vemos una procesión en el templo, después de las secciones anteriores que hablan acerca de la historia de la marcha de Dios a Sión. Esta sección que vamos a ver narra la verdadera procesión dentro de Jerusalén, y vemos algunos actores ahí, como los cantores, como los músicos, como los sacerdotes, como doncellas. Y lo vemos en el verso 24. Vinieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Y el verso 25 dice: los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Y eso nos recuerda, esta procesión nos recuerda a cuando había una victoria. Después de que el pueblo venía de una guerra fuerte, había una procesión, y tú lo ves cuando David regresó después de vencer al gigante. En 1 Samuel 18 tú ves a mujeres que estaban tocando panderos y mujeres que hacían toda una procesión proclamando esta salvación. Luego aparecen ciertas tribus que a lo mejor nos parece curioso el por qué aparecen ahí, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Pero vayan al verso 26, que ahorita leía, y dice una expresión inicial: bendecid a Dios en las congregaciones. Y alguien decía, esa es una ocupación apropiada para el cielo. Es decir, estar constantemente bendiciendo a Dios. Podemos lamentar el pecado, pero un espíritu angustiado, descontento y desagradecido contamina todavía el altar de Dios. Tú y yo debemos tener esta actitud de estar bendiciendo a Dios.
Esteban le encanta este salmo que nosotros entonamos, si no lo olvidé, es el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, y en Jehová se gloriará mi alma. Y él lo canta y lo canta con mucha devoción. Y bueno, últimamente ya no lo cantan porque ya luego le preguntaban o le decían que lo cantara mucho, entonces así como que ya no le llamó la atención. Pero qué bueno fuera que enseñáramos a nuestros hijos a que esta palabra de bendición estuviera todos los días. Les decía la semana pasada el impacto que tiene la mujer en su casa y la gran bendición que puede existir del ejemplo de una mujer piadosa en casa. Los hijos escuchan por tanto tiempo a su madre. Se expresan de la misma manera, tienen formas de hablar de una manera muy parecida y lo sigues viendo por toda la vida. Yo hay veces que estoy escuchando a mi esposa y escucho tantas expresiones igual que su mamá, o también lo escucho con Génesis y las mismas expresiones de su mamá, porque marcan por el tiempo que tú pasas con ellos. Algo sencillo. ¿Qué pasa cuando esas expresiones son de lamento? ¿Son de queja continua? ¿Son de descontento? Cuando esas expresiones son en contra del padre, o cuando esas expresiones es porque no te da lo que tú quisieras o lo que tú mereces, pues esas palabras van a estar de continuo en la boca de tus pequeños. Muy sencillo. Y no necesitas buscarle mucha lógica, porque están escuchando. Y son las mismas expresiones. Ojalá y pudiéramos tener este corazón agradecido. Cuando estábamos enseñando acerca de llevar a nuestros hijos y enseñar a nuestros hijos esto, una de las cosas importantes con nuestros hijos es la queja y el descontento. Y son, como dice la palabra, son como maleza alrededor de la vida de nuestros hijos. Y cuando tú y yo escuchamos un descontento de nuestros hijos o una expresión de falta de gratitud, como otra vez frijoles, o otra vez tengo que levantar mi ropa, es cuando la Biblia es muy clara y dice que tú y yo debemos ser persistentes en enseñar a nuestros hijos su actitud. Tomas esa maleza, la quitas porque es algo que no le sirve, y tú vuelves a echar agua y tú vuelves a regar. Y eso es algo continuo, que en la vida de nuestros hijos puede estar la palabra bendecir, bendición, reconocimiento. Aquí viene la expresión estirpe de Israel. En una versión americana, la ASV lo traduce: ustedes que son de la fuente de Israel, o descendientes de Jacob. Tú y yo que hemos venido a un Israel espiritual, al reunirnos, deberíamos reunirnos para bendecir a Dios. Hay tantas personas que vienen a este lugar y cuando están aquí dentro hacen de todo menos bendecir a Dios. Y tú los escuchas lo que te están diciendo y es lamento tras lamento tras lamento. Recuerdo como un sketch que me tocó hacer con Jesús en un campamento, y decíamos que el libro de Lamentaciones era muy corto porque Dios se había enfadado de tantos lamentos, ¿no? Ya dijo, ya estuvo bueno, 3 capítulos son suficientes. Pero hay gente que su boca es un lamento continuo y vienen aquí y en vez de estar alabando a Dios parecen
alaridos en lamento por lo que le está sucediendo. No lo encuentras en la Biblia. Yo no digo que no debemos venir con esas situaciones, pero ve lo secreto en tu cuarto. Llora ante el Dios de tu salvación, derrama ahí tus lágrimas y Dios va a consolarte. Tú puedes venir ante una persona, traer tus cargas y que ore por ti. Sí, todo esto es bíblico y lo dice en la palabra de Dios. El problema es cuando todo el momento es la misma cantaleta. Y yo he tenido esos hermanitos que llegan y desde que lo ves dices, ahí viene otra vez. Y se vuelve una carga para ti. Porque tú sabes que ya vas a escuchar la misma queja del marido o la misma queja del hijo. Siguiente verso. O bueno, aquí en esa expresión te habla de Benjamín, de Judá, de Zabulón y Neftalí. Es básicamente dos tribus que estaban al norte, dos tribus que estaban al sur. Y esto te hace una explicación que era para todo el pueblo de Israel. Pero vemos el verso 28. Dice, tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros o en favor nuestro. Nosotros nos gozamos porque Dios nunca ha dejado una obra sin terminar, nunca lo hará. Si en algún momento tú estás sin fuerza, tú estás decaído, tú y yo podemos ir a la fuente para que Él pueda reconfortar nuestras vidas. Y eso es lo que el salmista tiene en mente cuando en medio de las victorias Dios lo ha sostenido, en medio de las batallas, y Dios le ha dado la victoria, Vemos la siguiente, en esta sección de los siguientes versos viene un énfasis hacia el Mesías. Y el Salmo empieza a ver acerca de la adoración universal a Dios en el templo de Jerusalén. Y es algo que tú y yo vemos. Para ellos en aquellos tiempos era algo tan oculto o era un misterio, y ellos solo pensaban que ese pueblo iba a alabar a Dios, que solo ese pueblo se iba a postrar. Pero no es lo que dicen los pasajes, y tú y yo lo hemos estudiado ya en otras ocasiones. El Dios al que servimos tenía en mente el bendecir a todas las familias de la tierra en Abraham. El Dios al que servimos tenía en mente ciertas leyes civiles para que la gente pudiera ver la bondad de Dios, todos los que eran extranjeros, y pudieran conocer al Dios de los israelitas. Y hay tantos pasajes que no nos vamos a detener: Isaías 2, del 2 al 4, 18, 7, 45, 14, 60 del 3 al 7, Ageo 2, 7, en Zacarías 2, 11 y varios pasajes en Zacarías que justamente tienen esto en mente: la adoración a Dios por las naciones. Y debe ser algo grato en nuestras vidas el hecho que sepamos que un día vamos a entonar juntos de distintas lenguas, todos estaremos adorando al Dios de Israel. Qué gozo es el conocer tantas tribus que ni por aquí nos pasaron cuando estábamos en vida, y cómo Dios en su providencia los salvó. Hace unos meses me tocó conocer a un hombre llamado Mark Robinet, y él estaba yendo a predicar, y él iba a lugares recónditos en Asia y lugares que estaban fuera, digamos, quizás de civilización, y dice que las primeras veces que él iba, ellos comían una sola vez en el día porque había mucha escasez. Entonces dice, pues él es un hombre grande, así como yo, y no sé, yo creo que sí me lleva algunos 20, 25 kilos, y su barba pesa como 5 kilos sola, yo creo. Pero este hombre decía, nos teníamos que preparar en lo que íbamos a comer.
Entonces conoce a un hombre que estaba compartiendo la palabra de Dios y le dice, pues hermano Mark, dice, vamos a ir a aquella montaña. Y dice, aún hay algo más lejos. Sí, vamos a ir a aquella montaña. Y dice, ahí vamos a estar por 9 horas. Y dice, ¿qué vamos a hacer por 9 horas? Dice, pues vas a predicar la palabra de Dios. Pero ¿quién? Tú, dice. Oye, dice, pues hubiera sido bueno que me avisaras si por 9 horas voy a predicar. No, vas a estar bien, dice, vas a estar bien. Y dice que empezaba a proclamar la palabra de Dios y había una sed de la palabra de Dios increíble. Y pedía más, y la gente quería conocer más, y quería conocer más. Y este mismo testimonio lo escuchas en hombres como David Platt, que se sentaban y por horas la gente estaba ahí sentados 11, 12 horas escuchando la palabra de Dios y inmutaban y decían, quiero más, quiero más, quiero más. Y tú y yo a los 20 minutos del sermón estamos, nos movemos para allá, nos movemos para acá. Pues qué gozo es ver a todas esas personas que para mucha gente es sin valor, siendo unos guerreros en Dios y siendo hombres fieles a Él en lugares recónditos. Continuamos. Ahí hay ciertas expresiones que para nosotros no son tan comunes. El verso 29 dice, por razón de tu templo en Jerusalén los reyes te ofrecerán dones, y es realmente traer dádivas. Y dice en el 30, reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos. Y esta expresión es básicamente que el evangelio no tiene nada de qué temer, ni lo grande ni lo pequeño. No hay piedra que la pueda hacer tropezar. Y esto es algo que nosotros podemos estar plenos en confiar, que aún con enemigos grandes o enemigos pequeños, Dios nos puede proteger. Continúa y dice, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Charles Spurgeon decía, los impuestos y gravámenes del pecado son infinitamente más gravosos que los tributos de la religión. El meñique de la concupiscencia es más pesado que los lomos de la ley. Las piezas de plata entregadas a Dios son reemplazadas con piezas de oro. Hay mucha gente que ha encontrado en el cristianismo un trueque. Vienen a la iglesia cristiana porque quieren dar para que Dios les dé más. No funciona así. Y créanme, es un negocio tan lucrativo el dichoso evangelio de la prosperidad, que no es el verdadero evangelio. Pero la gente está tan cautiva con eso. ¿Por qué? ¿Por amor a Dios? No, por amor al dinero. Dios provee, Dios bendice, y la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, siempre tendrá el recurso. Dios está tan lleno de bendiciones. Tú lo ves en la vida de Jesús de una forma tan sencilla. Necesitaban pagar impuestos, pues ve, pesca aquello y va a sacar para ti y para mí, y tú lo das. Y la obra de Dios es así, tan sencilla. Y dice la expresión, esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. La semana pasada les decía que la iglesia pareciera que está en una actitud derrotista, en la que dice, pues están todos estos enemigos, y sí, todo esto pasa, y la gente como que se hace menos. Pues si tú vieras la historia, tanto en la Biblia como en la historia normal, tú te puedes dar cuenta que la iglesia de Dios nunca ha carecido de enemigos, y sabes que nunca le van a faltar tampoco. Pero aquí dice en esta expresión que no hay paz para los malvados. No habrá paz para esos hombres que solo desean el mal. Cuando los enemigos de Dios levantan las manos contra la iglesia, es hora de que la iglesia se postre de rodillas ante Dios para implorar su ayuda contra esos enemigos.
En las redes ahora tú miras muchas expresiones, ¿no? Y siempre hablamos de que la oración es poderosa y de distintas cosas. Pero a veces yo veo gente que viene ataque y en vez de levantarse en oración y proclamar para que Dios defienda, para que Dios los cubra, ellos dicen, pues ya estaba escrito. Y es toda la defensa. Sí, la maldad al final. La cuestión que estamos viviendo de ideología de género, yo veía a gente en Santo Domingo proclamando todos los días, por el ataque que están teniendo. Lo estamos teniendo en México, lo están teniendo en Santo Domingo, lo están teniendo en muchos otros países en Latinoamérica, porque siempre ha sido esta situación en todo. Está en Europa, se cocina en Europa, se pasa a América, y cuando en América es exitoso se va a Latinoamérica. Y nosotros lo adoptamos porque vienen de, la eminencia de los americanos. Pero cuando tú ves todo el ciclo y empiezas a ver realmente a los europeos y todo lo que están viviendo los europeos, nos asustamos. Es tan terrible. Operaciones de cambio de sexo en niños. En Europa es tan común. Y tiene muchísimo tiempo. Pues eso se cocinó, en Estados Unidos es un hecho y viene para acá con nosotros. Definitivamente se ve un sesgo o cierta inclinación hacia algo. Pero es como cuando eras estudiante y tenías que estar preparado para los exámenes sorpresa y en todo momento tenías que estar listo. Subía Miguel Núñez uno de esos tweets que estuvieron poniendo y él decía con relación a la ideología de género, o hablas ahora o tendrás que callar para siempre. Y eso es lo que pasa realmente con la iglesia evangélica. Está callada, está inerte y pareciera que expresiones como estos salmos de un Dios victorioso que los libró de los enemigos están borrados de la Biblia. Somos como decían, me acuerdo en los tiempos de mi papá o en la juventud quizás de Fernando, es que no hay que ser agachones. Y decir de estar siempre, definitivamente somos ciudadanos, podemos levantar la voz y podemos hacer ciertas cosas. Ahorita que comentaba eso del foro, una de las personas que son pro vida me hablaba ahora y me dice, pide permiso en tu trabajo, necesitamos ir, mañana vamos a ir a las 6:30 de la mañana, podemos pasar por ti, esto es importante, es de vida o muerte. Y que me hablaba es una persona católica. Es triste, es triste. Continúa los versos y me voy a brincar ya por cuestiones de tiempo. Vamos a los últimos
dos versos, el verso 34 y 35. Aquí el Salmo culmina con el reconocimiento absoluto del poder de Dios. Esta sección es: el Dios de Israel da fuerzas y victoria a su pueblo. Así que este poema afirma que el Señor ha manifestado su amor, su misericordia, su fuerza, su vigor hacia su pueblo. Entonces, el objetivo del salmista se cumple. El objetivo es presentar las intervenciones de Dios en medio de la historia del pueblo de Israel hasta llegar al templo. Cómo es que Dios ha actuado y ha intervenido en todo momento. Y dice en el verso 34, y viene tan enlazado lo que hablábamos: atribuid poder a Dios. Pues pareciera que tú y yo no atribuimos poder a Dios. Nuestro Dios es tan débil que pareciera que no puede obrar. Nos gozamos en lo que Él hace por su poder. Sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Dios sigue transformando corazones. Dios sigue rescatando a gente perdida. Dios continúa su obra y Dios puede seguir haciéndolo. Verso 35, y tú dices: ¿qué manera de terminar? Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. No dice Él da debilidad, Él da el que tú y yo estemos tristes y acongojados. No, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Esas palabras son un buen resumen de la relación de Dios con su pueblo a través de la historia. Y por esas obras tan maravillosas tú y yo también podemos decir: bendito sea Dios. En el verso 32 había una expresión que con eso quiero terminar al señalarlo. Decía: reinos de la tierra, cantad a Dios. Pero ¿por qué debemos cantar a Dios? Pues el verso 33 lo dice: porque su dominio es supremo y soberano, porque su majestad es terrible y pavorosa, porque su poder es infinito, porque ahí resplandece la gloria de su santuario y por los prodigios que se lleva a cabo ahí, por la gracia que otorga a su pueblo. Todo esto da razón de cantar. Y en dos ocasiones lo vemos en el verso 32: reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Siempre debe estar en nuestra boca tal adoración. Hermano, Dios debe ser admirado, adorado con reverencia y santo temor por todos aquellos que venimos aquí, todos aquellos que le hemos conocido, porque Él es el poder de nuestra fuerza. Si tú te sientes, como muchas personas toman el pasaje de que yo soy más que vencedor, no, vas a ser aplastado y vas a ser destruido. Nuestra fuerza radica en el Dios de nuestra salvación, no en nosotros mismos. Y en el momento que tú y yo nos alejamos de esa fuente, pues entonces nosotros somos presa fácil. Tú y yo debemos confesar, tú y yo debemos proclamar. Todo lo podemos por medio de Cristo que nos fortalece. De otro modo, Él debe tener la gloria de todo lo que hacemos, con nuestra humilde gratitud por capacitarnos para hacerlo y por aceptar la obra de sus manos. Así que la invitación de este salmo es: mira lo que Dios ha hecho en sus proezas, en su salvación para nosotros. No te calles, proclámalo, míralo en su majestuosidad, míralo en su poder, míralo en su juicio. Es terrible. No quisiéramos llegar al día final y que Él sea nuestro enemigo. Cuando Jonathan Edwards predicó este sermón tan famoso, Pecadores en manos de un Dios airado,
La historia dice que la gente gritaba en alaridos y decía: sálvame Dios, sálvame. Debemos proclamar completamente toda la palabra de Dios. Aun cuando está esto que no creemos, lo tenemos que hacer. Y que los ojos de esas personas puedan ser abiertas. Ahora, con este evento, yo he estado apoyando con las redes sociales y van como 160 reacciones al evento y como 110 son en contra. Y la mayoría son jóvenes, adolescentes. Y tú miras el perfil en Facebook y te metes y tú puedes ver tan fácilmente su vida que está perdida. No necesitas mucho, unas cuantas fotos, unas cuantas expresiones de que mi vida no vale nada o que miras ciertas cosas. Hay tanta hambre de la palabra de Dios, mi hermano, como para que tú y yo nos quedemos callados y seamos tan egoístas para no proclamar a este poderoso Salvador. Oremos al Señor. Padre Santo, queremos rogarte en esta hora que el mensaje de este salmo, Dios, pueda estar en nuestras vidas. Perdóname, Dios, y perdónanos cuando no te hemos visto como un Dios majestuoso, como un Dios victorioso, como un Dios grande, como un Dios temeroso. A veces, Dios, es tan común la manera en que venimos a ti, Señor. Permite, Padre, que esta admiración, Señor, y el estar perplejos delante de tu presencia, Dios, sea una disciplina normal en nuestras vidas. Que no te veamos, Dios, como algo común, como algo que ya hemos terminado de conocer. Oh Dios, permítenos refugiarnos en ti, caminar en ti, Señor, en medio de un mundo que está yendo, Dios, a una destrucción, en medio de un tiempo donde el púlpito no está proclamando este Dios de ira, en un tiempo donde incluso la palabra pecado ha salido de las predicaciones de estos lugares. Permite, Señor, que el consejo de la palabra pueda ser plena en nuestras vidas. Que no temamos abrir nuestra boca, que no temamos, Señor, quizás a lo oprobio o a lo que la gente pueda decir de nosotros, Señor. Que el amor por estas personas, Señor, pueda ser mayor en nuestras vidas. Permítenos, Dios, ser tenaces, ser persistentes, ser valientes, Señor. No queremos ser cobardes, no queremos ser temerosos, no queremos ser proclamadores de un Dios derrotado, porque tú no eres ese Dios. Te damos a ti la gloria, tú que estás en los cielos, reinando victorioso y aguardando con paciencia el momento en que tú vengas a traer el juicio justo. Te bendecimos porque nuestra seguridad está en ti y podemos decirte: ven, Cristo, ven. Que tu nombre sea exaltado, Dios. Despídenos de este lugar y permite que tu presencia y tu palabra, Señor, nos guíe. En el nombre de Jesús, amén.